Bien, en esta ocasión vamos a hablar de algunos conceptos trigonométricos, tales como la circunferencia unitaria, ángulos en posición normal y ángulos coterminales. Ok, comencemos entonces con la circunferencia unitaria. Bueno, como su nombre lo dice, circunferencia unitaria es una circunferencia, como ven acá, cuyo centro está en el origen del plano cartesiano XY. Y el término unitaria se refiere a que el radio de la circunferencia mide una unidad. Es decir, la distancia que va del centro a cualquier parte de la circunferencia va a medir una unidad. Eso se llama el radio. El radio es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Si ese radio vale 1, la circunferencia simplemente se le dice circunferencia unitaria. Entonces es un término muy fácil de aprender. Simplemente una circunferencia cuyo radio valga 1 se llama circunferencia unitaria. Una de las cosas que nos interesa de la circunferencia es que el centro de ella, aquí está, el centro de la circunferencia coincida con el centro del plano cartesiano, con el origen del plano. Bien, listo, ya tenemos lo que es la circunferencia unitaria. Ahora, otra cosa que nos interesa de la circunferencia unitaria y que analicemos es lo siguiente. Resulta que la circunferencia como tal es una línea, como lo ven, una línea curva cerrada. Y esa línea a su vez está compuesta de infinitos puntos. Por acá hay un punto, por acá hay otro punto, etcétera. Por acá hay otros puntos. O sea, toda esa línea completamente está llena de infinitos puntos, digamos un punto al lado de otro. Ok, entonces, como puntos, como esos puntos pertenecen a la circunferencia, por ejemplo, un punto que esté por aquí, ese punto va a tener unas coordenadas. Ojo con ese término, coordenadas. Todo punto en el plano cartesiano tiene unas coordenadas y ustedes lo recordarán. Por ejemplo, si yo tengo un punto por aquí y digamos que aquí valga 3 y digamos que aquí valga 2, digamos que este sea el eje Y, el eje X. Entonces, si yo les preguntara cuáles son las coordenadas de este punto, ustedes dijeran, bueno, acá hay un 3 y acá hay un 2. Ojo, primero se escribe la coordenada X del punto. En este caso, 3 es la coordenada X porque este horizontal, esta línea corresponde a la X. Entonces uno escribe 3,2. Son las coordenadas de este punto. Entonces, si aquí tengo un punto en la circunferencia, ese punto también tendrá algunas coordenadas. Tendrá aquí una coordenada X, o sea, algún valor X, y acá tendrá algún valor Y de este lado. Y entonces ese punto tendrá coordenadas X, Y. Bien, entonces, quiero que lleguemos a una conclusión muy importante que ya vamos a analizar enseguida, que cumplen los puntos que están en la circunferencia unitaria. Resulta que si yo dibujo por aquí, digamos, un radio que vaya, en este caso, del centro al punto en que he trazado, vamos a hacer el trazo de este radio que va del centro al punto que he trazado. Si se dan cuenta, entonces allí se forma un triángulo rectángulo. Voy a colorearlo ahí para que lo vean. Esto que está aquí es un triángulo rectángulo y aquí está el ángulo recto, como lo ven. Entonces, como esto es un triángulo rectángulo y esta es una circunferencia unitaria, y estaba diciendo que el radio siempre vale 1, entonces yo puedo escribir por acá que este lado del triángulo vale una unidad. Y como se dan cuenta, me imagino que ya lo pensaron o lo vieron, este lado hace el papel de la hipotenusa. Este sería la hipotenusa de este triángulo. Y si este punto tiene coordenadas X, Y, quiere decir que este pedacito que está aquí abajo mide, lo que vale el número que valga X. Y este pedazo que está aquí mide el número que valga Y. Porque esto es lo que está aquí subiendo en Y y esto es lo que está desplazándose en X. Para que me comprendan todavía mejor para los que no han entendido ahí, de cómo así que si tengo las coordenadas, cómo así que eso mide X y ese mide Y. Digamos que esto sea 3 y 2, el ejemplo de ahorita. Si este punto tiene coordenadas 3,2 es porque tiene 3 unidades en X y 3 unidades en Y. Entonces, si yo armara el triángulo así para hacer la similitud con el otro, si armara este triángulo rectángulo, se dan cuenta que si este es el 0, porque es el origen, y aquí está el número 3, significa que de aquí hasta aquí hay 3 unidades. Es decir, que ese pedazo mide 3 unidades.
Y haciendo el mismo razonamiento, el otro pedazo del triángulo, es decir, este, va a medir 2 unidades. Entonces, de la misma forma, aquí tenemos XY. Bien, quería hacer esa aclaración para que todos comprendan lo que quiero decirles. Ahora, como este es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que dice de la siguiente manera. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevado a la 2 es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado a la 2. En este caso los catetos son X y Y. Entonces eso daría X a la 2 más el Y a la 2. Pero 1 a la 2 significa 1 por 1, es decir, 1. Entonces voy a escribir esto de otra forma y sería, ese resultado me está diciendo que X a la 2 sumado con Y a la 2 es igual a 1 a la 2 que da 1. Y esto era lo que quería concluir, que ustedes se dieran cuenta. Bien, entonces lo que les quiero decir, o a la conclusión que queremos llegar, es que todos los puntos que están aquí sobre esta circunferencia unitaria deben cumplir esta condición. ¿Por qué? Porque esa condición la saqué a partir de lo que tengo en la circunferencia unitaria. Si yo tengo otro punto por acá, de cualquier coordenada que tengan, tanto en X y tanto en Y, al elevarlos a la 2 y sumarlos, siempre van a dar 1. Bien, entonces, si por ejemplo me preguntaran, ¿será que el punto 1,1, será que ese punto está en la circunferencia unitaria? Está en la circunferencia unitaria, es decir, pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces, se supone que el primero es de X y el segundo es de Y. Entonces, para comprobar si este punto 1,1 está en la circunferencia unitaria, tengo que escribir estos valores, reemplazarlos en esta fórmula. En este caso, X está tomando el valor de 1 y el valor también de 1. Entonces, al reemplazar aquí, tendría 1 elevado a la 2 más, aquí dice Y a la 2, es decir, el otro 1 que es Y elevado a la 2. Igual, no voy a escribir todavía igual a 1, sino que supuestamente me debe dar el 1. Entonces, al resolver 1 a la 2, 1, el otro a la 2, 1 y 1 más 1 da 2. Y como se dan cuenta, no dio 1. Si hubiese dado 1 el resultado, yo diría que el 1,1 está en la circunferencia unitaria, pero como no dio 1, quiere decir de que este punto no pertenece. El punto de coordenadas 1,1 no pertenece. Recuerden que pertenece se escribe así y no pertenece lo hacemos con una línea. Vamos a escribir así, circunferencia unitaria. El punto 1,1 no pertenece. Además, como esta es una circunferencia unitaria, si se dan cuenta, si esta es una circunferencia unitaria, este punto que voy a rayar aquí, estoy señalando aquí, tiene unas coordenadas especiales y que la podemos saber. Miren, como este es el centro, y si se dan cuenta, toda esta distancia es el papel del radio. O sea que de aquí hasta aquí también debe valer 1. Por lo tanto, este punto tendría coordenadas 1 en X, y como no está ni arriba de X ni abajo de X, sino que está exactamente sobre el eje X, quiere decir que no hay nada de Y. Es decir, que Y vale 0. O sea que las coordenadas de este punto es 1,0. Y si yo les preguntara a ustedes las coordenadas de este punto que estoy señalando aquí, ¿cuáles serían? Vamos a darles 4 segundos para que piensen a ver si aciertan cuáles serían las coordenadas de este punto. 3, 2, 1 y las coordenadas de ese punto son 0 en X y menos 1 en Y. Recuerden que primero se escribe X y después se escribe Y. Recuerden que este es el centro y si me voy de aquí hasta abajo va a haber una unidad. Y como este es el eje Y, del centro hacia abajo son negativos los valores y del centro hacia arriba positivo, por eso va menos 1. Y 0 en X porque no hay nada en X. Entonces también pueden saber cuáles son las coordenadas de este punto, cuáles son las coordenadas de este otro punto. Y con esta fórmula pueden comprobar si algún punto dado pertenece o no pertenece a la circunferencia. ¿Ok? Simplemente es comprobar ya con esta fórmula. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, si le dijeran el punto 1 medio, coma 1 medio, porque alguien podría pensar, bueno, 1 medio en X está como por aquí, y es que al ojo se ve claramente que 1 medio y 1 medio no va a estar en la circunferencia, porque 1 medio es como por aquí, como a la mitad de este tramo, y el otro 1 medio es la mitad de esto, porque hacia arriba todo hasta acá sería 1, y 1 medio es la mitad de 1, es decir, como por acá. Y si yo uniera estos dos, voy a tratar de unirlos por ahí, el punto va a quedar por acá y no va a quedar sobre la circunferencia. Entonces ahí
al ojo claramente se ve que ese punto 1, 1 no pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces, ya saben, simplemente es reemplazar estos valores aquí en la fórmula para saber si está o no está en la circunferencia unitaria. Entonces, este tampoco pertenece a la circunferencia unitaria. Pudimos haber comprobado que, por ejemplo, 1,0 sí pertenece. Aquí lo acabamos de dibujar y estamos seguros que pertenece, pero si lo vemos desde la fórmula, 1 en x y 0 en y, sería así, 1 a la 2 más y que es 0 a la 2. 1 a la 2 es 1 más y 0 a la 2 es 0, entonces tendría 1 más 0 y 1 más 0 es 1. Miren que el resultado me dio 1. Quiere decir que el punto de coordenadas 1,0 sí pertenece a la circunferencia unitaria. Otra cosita que les iba a decir acá, vamos a borrar esto para explicárselos. Otra cosita que les iba a decir por acá. Si me dicen, si a mí me dijeran, por ejemplo, el punto de coordenadas 1/2, coma y la y la voy a escribir así, coma y, pero ese punto pertenece a la circunferencia unitaria, y me dijeran cuál será el valor de esa y, cuál o cuáles serán los valores de esa y para que pertenezca a la circunferencia unitaria. Vamos a verlo enseguida. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ayudarnos con la fórmula que tenemos acá arriba. Ya sabemos que x vale 1/2, entonces lo reemplazaríamos 1/2 a la 2 más y, como y no lo conozco porque aquí dice y no lo conozco, entonces sería así, y a la 2 igual a 1. ¿Y qué tenemos que hacer? Resolver y despejar esta y. Entonces aquí tengo 1/2 a la 2. Al elevar 1/2 a la 2 queda 1/4. ¿Por qué? Porque se eleva tanto el numerador como el denominador a la 2. 1 a la 2, 1 y 2 a la 2, 4. Más y2 igual a 1. Para despejar paso el 1/4 para allá y quedaría que y2 es igual a 1 menos 1/4. Y al hacer esta resta la pueden hacer así manualmente o con calculadora. Esa resta daría 3/4. Ustedes ya confirmarán con calculadora de manera manual. Entonces, tengo que y a la 2 es igual a 3/4. Recuerden en clases anteriores que hemos dicho que para despejar una variable que esté a la 2, una incógnita a la 2, quitamos ese 2 y se transforma en raíz cuadrada del otro lado. Porque recuerden que básicamente lo que uno hace es sacarle la raíz en ambos lados. Aquí cancelamos y queda y sola y queda raíz de 3/4. O sea que la y tiene que valer raíz de 3/4 para que pertenezca a la circunferencia unitaria. Como el 3 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos así, raíz de 3 sobre, y como el 4 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 2, entonces si me preguntan cuál será la coordenada de y, sabiendo que la de x es 1/2 para que todo este punto pertenezca a la circunferencia unitaria, yo que voy a responder que esa coordenada de y debe valer raíz de 3 sobre 2. O sea que el punto 1/2 con raíz de 3 sobre 2 sí pertenece a la circunferencia unitaria. Otra cosita aquí que se me escapaba, de pronto algunos de ustedes dirán, profe, pero el 1/2 está como por aquí, ok. 1/2 está a la mitad de todo este tramo. Digamos que aquí exactamente, digamos que está el 1/2. Y entonces ese raíz de 3/2, ¿dónde va a estar? Va a estar en esta dirección. Si tomamos la calculadora, perdón, la regla de manera vertical, y trazáramos una vertical así, exacta, hasta acá. Entonces aquí tendríamos el punto en mención, aquí tendríamos el punto. Ese punto tendría coordenadas 1/2 en x, y en y tendría raíz de 3 sobre 2. Esas serían las coordenadas del punto cuando x vale 1/2. ¿Ok? Bien, entonces vamos entonces a seguir analizando esto. Y finalmente, para cerrar esta parte de circunferencia unitaria, si x vale 1/2, me dio hacia arriba, o sea, aquí la coordenada me dio y que vale raíz de 3/2. Pero aquí hay algo muy importante que creo que ya les había dicho en ocasiones anteriores, que si yo tengo algo a la 2, voy a hacérselo así para que me entiendan. Si yo tengo x a la 2 igual a 25, entonces esa x ¿cuánto valdrá? ¿Qué número a la 2 da 25? De pronto todo el mundo va a pensar 5, ok, está bien. Pero resulta que el menos 5 también cumple.
porque aunque esté negativo, al elevarlo a la 2 va a dar positivo 25 de todas maneras, porque menos por menos da más. O sea que si tengo algo a la 2 igual a un número positivo, entonces la respuesta va a ser la raíz cuadrada de esto, sí, sí, así como lo habíamos hecho, la raíz cuadrada, pero tengo que considerar tanto el positivo como el negativo de la raíz cuadrada. Entonces, a partir de este razonamiento, podemos decir que la y o bien puede valer raíz de 3 sobre 2 o también puede valer menos raíz de 3 sobre 2. Y esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque un punto de X tiene una Y hacia arriba y también tiene una Y hacia abajo que está hacia acá. Y lo que valga la Y hacia arriba tiene exactamente el mismo valor, pero negativo hacia abajo. Como por ejemplo para el 0. Miren, analicen para el 0. Si yo miro del 0 hacia arriba me encuentro con este punto. Y si les preguntara, ¿este punto qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 0 en X y 1 en Y. Y si se dan cuenta, desde ese punto hacia abajo sigue siendo el mismo 0 de la X, pero miren, aquí estaba 1 y aquí se volvió en menos 1. O sea que si tengo un medio y tengo una coordenada acá de raíz de 3 sobre 2, en la misma dirección hacia abajo tengo a menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, cuando lleguen a este último paso, ya saben, van a considerar dos valores, uno positivo y uno negativo. Bien, chicos, entonces ya tenemos claro lo que es la circunferencia unitaria. Ahora, otro tema muy importante que son los ángulos en posición normal. Vamos a verlo enseguida. Aquí los tenemos, ángulos en posición normal. Bien, antes de entrar en sí en ángulos en posición normal, quiero que hablemos por aquí, aparte de la forma en que nosotros estamos acostumbrados a ver los ángulos. Bien, a uno si uno le dijeran dibuja un ángulo, uno simplemente hace así. Pero al hacer esto tenemos dos formas de ver el ángulo. O estamos refiriéndonos a este ángulo o también nos podríamos estar refiriendo a este ángulo que está acá afuera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo pude haber hecho una línea así del ángulo y la otra la pude haber hecho hacia acá en esta dirección, digamos, hasta que llegue hasta este punto y ahí cierro el ángulo. O pude haber pensado que esta es la línea inicial del ángulo y el ángulo lo abría hacia en esta dirección y llegué hasta el mismo punto, es decir, este. O sea que cuando tengo un ángulo tengo dos formas de verlo. Tengo digamos que la forma interna del ángulo, por decirlo así, y la forma externa. Ese es un punto que quería decirles. Y otro punto también importante acá en trigonometría y en geometría en general es la forma en que en la forma en que se hace la abertura del ángulo. ¿Cómo así? Obviamente para trazar un ángulo se necesitan dos lados, pero en trigonometría nosotros necesitamos especificar hacia dónde giró el ángulo. Ya les voy a explicar eso de hacia dónde giró el ángulo. Uno siempre traza un primer lado del ángulo y el segundo ángulo, perdón, el segundo lado, uno tiene la opción o ir en este sentido, por decirlo así, o pude haber ido en este otro sentido y hacerlo con negro para que sean los diferentes sentidos. Entonces, si de pronto yo fui en este sentido y llegué hasta aquí y quiero cerrar el ángulo ahí, yo haría esto. Cierro el ángulo ahí cerré el ángulo en esta dirección. Pero si digo no, este es mi lado inicial y yo me fui en esta dirección del ángulo y lo quiero cerrar ahí donde dice la flecha, entonces en este caso sería, o sea que yo tengo dos formas de identificar un ángulo, o en esta dirección o en esta otra dirección. Entonces, para que no haya problema y ponernos de acuerdo en esa dirección, vamos a irnos al reloj. El reloj nos va a ayudar. Cuando tenemos un reloj y nosotros nos imaginamos hacia dónde gira las agujas del reloj. Entonces, vamos a llamarle a este sentido 1 y este sentido 2. Si yo tengo la aguja del segundero, es decir, el que se va moviendo más rápidamente que los demás, digamos que esto hace el papel, ese segundero hace el papel de uno de los lados del ángulo. A medida que ese segundero se mueve, si se dan cuenta, el segundero en un momento está en esta posición, después cambia a esta otra posición, después está por acá, etcétera. O sea que él se va moviendo en esta dirección. Cuando un giro se mueve en esa dirección, decimos que está en sentido horario. Y si el giro está en la dirección contraria, decimos que está en sentido antihorario.
O sea que la posición 1 está en sentido antihorario y la posición 2 está en sentido horario. Bien, es muy importante identificar esto, sentido horario y antihorario, para referirnos al signo del ángulo. De pronto esto va a ser algo nuevo para ustedes. Un ángulo puede ser o positivo o negativo. ¿Cuándo decimos que el ángulo es positivo? Cuando va en sentido antihorario, ojo, antihorario. Y negativo cuando va en sentido horario, o sea, cuando va en sentido de las manecillas del reloj. Bien, entonces, si consideramos este ángulo, el ángulo 2, es decir, esta línea y esta que está aquí abajo horizontal, solamente nos concentramos en el ángulo 2, vamos a ver en qué sentido giró, en sentido horario o antihorario. Giró en sentido horario, o sea que este ángulo 2 sería un ángulo negativo. Esto sería un ángulo negativo. Mientras que este ángulo 1, como giró en sentido antihorario, sería un ángulo positivo. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta el sentido hacia donde se hizo la abertura del ángulo para considerar ángulo positivo y ángulo negativo. Y otra cosita que tenemos que tener en cuenta para identificar bien los ángulos en posición normal es, además del sentido del positivo y negativo, también tenemos que identificar el lado inicial y el lado final del ángulo. Vamos a verlo aquí enseguida, lado inicial y lado final del ángulo. Resulta que cuando yo dibujo un lado del ángulo, ese va a ser mi lado inicial. Lado inicial. Bien, ahora, como les dije hace unos minutos, unos segundos, si yo giro este ángulo en esta dirección, llegaré hasta otro lado y ese lado se llamaría el lado final. Lado final o lado terminal. Vamos a escribir mejor lado terminal. Es decir, miren la flecha que está ahí adentro. Esta flecha que está ahí adentro me está diciendo que este ángulo inició en este lado y terminó en este. O sea, esta flecha en la parte interna me dice el sentido del ángulo. Y como tengo la flecha del sentido del ángulo, como va en sentido, como se dan cuenta, va en sentido antihorario, yo sé que ese es un ángulo positivo. Entonces, ahora sí vamos a trasladarnos acá al plano cartesiano que tengo de este lado. Cuando decimos que un ángulo está en posición normal, debe reunir básicamente una condición nada más. Vamos a ver cuál es esa condición. Como ya sabemos, un ángulo tiene un lado inicial y un lado terminal. La única condición para que un ángulo se llame ángulo en posición normal es que el lado inicial esté sobre el eje de las X positivo. Resulta que las X, aquí en el centro está el 0. Del 0 hacia la derecha decimos las X positivas, del 0 a la izquierda decimos las X negativas. Entonces, si el lado inicial está sobre el eje X positivo, a veces uno simplemente dice el semieje X positivo para referirse a esta parte. Vamos a utilizar mejor ese término. Si el lado inicial está sobre el semieje X positivo, decimos que el ángulo está en posición normal. Vamos a dibujar varios ángulos en posición normal para que tengan esto bien claro. Si yo tengo, por ejemplo, este ángulo, digamos que yo tengo este ángulo aquí así. Voy a considerar esta línea por acá y consideremos esta línea por acá. Aquí tengo dos lados, pero es muy importante también el sentido del ángulo. Listo, ya tengo un ángulo. Aquí tengo un lado del ángulo y aquí otro lado del ángulo. Ojo, si este lado para mí fuera el lado inicial y yo hiciera esto, en este caso claramente estaría hablando de un ángulo positivo, ¿cierto? Perdón, negativo, porque voy en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario, según el giro que estoy señalando. Sería un ángulo ¿qué? Un ángulo negativo. Pero la pregunta, ¿está en posición normal? No está en posición normal. ¿Por qué? Porque según el sentido del giro, este sería el lado inicial y este es el lado final. Y estoy diciendo que para que sea en posición normal, el lado inicial debe estar en el semieje positivo de las X. Pero si por el contrario la flecha lo hubiese hecho así,
Ahí sí estoy hablando de un ángulo positivo. Positivo, y además estoy diciendo de que este lado que está aquí es el lado inicial del ángulo. Y como se dan cuenta, está sobre el semieje X positivo. Entonces, ya tenemos lo que es, sabemos lo que es un ángulo positivo y un ángulo que esté en posición normal. Y también sabemos lo que es un ángulo negativo. Bien, tenemos ya el lado inicial, lado terminal, etcétera, etcétera. Bien, otra cosita acá de los ángulos en general que vamos a necesitar más adelante es lo que son los cuadrantes del ángulo. Resulta que eh, cuando uno dibuja un plano cartesiano, resulta que después de haber dibujado ese plano cartesiano, esas dos líneas, tanto el eje X como el eje Y, dividen todo el plano en 4 regiones. Vamos a dibujarlas para que ustedes las identifiquen. O sea, este sería una región. Aquí tendría otra región y otra región. Entonces, estas dos líneas rectas, los nombres de ellas son rectas, estas dos rectas dividen todo el plano en 4 regiones. Cada una de esas regiones reciben el nombre de cuadrante. Así se llaman, cuadrantes. O sea, tenemos 4 cuadrantes. Bien, esos cuadrantes en trigonometría se escriben en números romanos. Entonces vamos a dibujar por acá o a escribir esos números romanos en que se distinguen esos cuadrantes. El primer cuadrante está comprendido por esta región en donde tanto la X como la Y es positiva. Vamos a colocar por aquí la Y. Sabemos que aquí está el centro, el cero. Del centro a la derecha positivo y hacia arriba del centro también positivo. Es decir, que esta región, vamos a llamarla así como dijimos, número romano, sería el primer cuadrante. Voy a escribir por acá, como hizo un estudiante del año pasado, un estudiante medio profe, X positiva y Y positiva. Listo, aquí está el primer cuadrante, toda esta región. Acá está el segundo cuadrante, vamos en esta dirección. O sea, vamos como si estuviéramos haciendo un giro en este sentido. Porque si este es el primer cuadrante, alguien puede pensar, profe, este es el segundo. No, vamos en este sentido. Este será el segundo cuadrante. ¿Qué sucede con las X aquí? Aquí las X son negativas y las Y son positivas. Vamos acá a este cuadrante, vamos con el mismo sentido como vamos. Este sería el tercer cuadrante, ya les dije que eran números romanos. Aquí las X son negativas y las Y también son negativas. Y este sería el cuarto cuadrante, se escribe así en números romanos. Y aquí vemos que la X es positiva. Miren, aquí la X está positiva y acá la Y está negativa. Entonces es muy importante saberse los cuadrantes y también identificar esto. Las coordenadas, según los signos de las coordenadas de los puntos, ustedes pueden identificar en qué cuadrante. Entonces, hay dos cosas que quiero que relacionen acá. Una es que si yo tengo un ángulo, que usted me diga en qué cuadrante se encuentra el ángulo. Por ejemplo, para el ángulo que está dibujado, para el cuadrante uno tiene que irse al lado terminal del ángulo, o sea, donde finaliza. Miren dónde finalizó el ángulo. En este caso el ángulo está finalizando en ¿cuál cuadrante? Está finalizando en el segundo cuadrante. Entonces decimos que este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. Si el ángulo hubiese finalizado por acá, o sea, hubiera comenzado aquí y daba el giro hasta acá, entonces ahí diríamos que está el ángulo en el tercer cuadrante, si finaliza por acá en el cuarto cuadrante, etcétera, etcétera. O sea, según el lado terminal, decimos que el ángulo está en tal cuadrante. A nosotros nos interesa solo los ángulos en posición normal en lo que sigue. No vamos a trabajar ningún otro ángulo. Todos los ángulos que hablemos van a ser ángulos en posición normal. Entonces ya sabemos, ese ángulo está en posición normal y es un ángulo positivo. Y si por ejemplo voy a dibujar aquí con este color, este otro color acá, o mejor con este otro. Si yo dibujo un ángulo aquí, este es un lado inicial y este es un lado final, y hago el giro así para que se sepa. Como este es el lado inicial y este es el lado final, ese es un ángulo también en posición normal, la diferencia es que ese es un ángulo negativo. Eso sería un ángulo negativo. Bien, entonces, ¿y en qué cuadrante está ese ángulo? Ahí decimos que ese ángulo está en el cuadrante cuarto.
Alguien dirá, profe, y si tengo un ángulo de 90, que el lado final está aquí exactamente, entonces ese ángulo está en el primer cuadrante o en el segundo. En ese caso decimos, no decimos que está en ningún cuadrante, simplemente decimos que son ángulos, se llaman así, ángulos cuadrantales. Entonces, ángulos cuadrantales puede ser un ángulo de 0 grados, es decir, que el lado inicial está sobre el eje X positivo y el lado final está también ahí mismo, entonces coincide con el eje X. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Un ángulo cuadrantal es un ángulo cuyo lado terminal está sobre algún eje. Por ejemplo, un ángulo de 90 está sobre el eje Y, aquí el lado terminal. Un ángulo de 180 también es un ángulo cuadrantal. Acá sería un ángulo de 270 o un ángulo de un giro completo que sería de 360. Un ángulo de 0 grados, como se dan cuenta, se comporta igual que un ángulo de 360. Entonces, ahí no decimos que está en ningún cuadrante, simplemente decimos un ángulo cuadrantal. Un ángulo de 90, 180, 270 o 360 o incluso de 0 grados. Bien, entonces ya sabemos los cuadrantes, ya identificamos los cuadrantes. Les decía esta notación de más menos y estas cosas así, era por ejemplo si yo les dijera eh, un punto de coordenadas 3, menos 5. Si yo les dijera este punto de coordenadas 3, menos 5 y les preguntara, ¿ese punto está en cuál cuadrante? Entonces usted dice, bueno, el profesor dice que si este 3 está positivo y este 5 está negativo, miren cómo va, más y un menos, lo busco, mira, más menos, es este, porque aquí dice menos más, que no es lo mismo que más menos. Entonces, si tengo 3 positivos con 5 negativos en ese orden, 3, menos 5, es decir, que ese 3 es de X y ese 5 es de Y, significa que ese punto al ubicarlo voy a tener 3 por aquí y el 5 negativo y voy a caer en el cuarto cuadrante. Si lo invirtiera, si tuviera 5, 3, 5 negativo con 3 positivos, menos 5,3, ese punto está en cuál cuadrante. Tú dices, bueno, menos 5, 3, aquí está, profe, en el segundo cuadrante. Además, miren lo que tenemos, un menos y un más. Aquí está menos y este está más, segundo cuadrante. Entonces, esto que le dije, estos paréntesis, estos signos, es como para identificar los cuadrantes cuando me dan las coordenadas del punto. Y si me dan el ángulo, entonces miro el lado terminal del ángulo y con eso saco o digo en qué cuadrante me encuentro o en cuál cuadrante estoy. Bien, y por último, importante aprender lo que son los ángulos coterminales. Esta es la última parte que vamos a trabajar, ángulos coterminales. Si se dan cuenta, les suena esta palabra, terminales. Lo habíamos dicho el lado inicial y el lado terminal. El prefijo co significa como al mismo tiempo. O sea, coterminales, mejor dicho, ángulos coterminales quiere decir ángulos que tienen el mismo lado terminal. Vamos a ver si me están entendiendo. Si yo digo un ángulo de 30 grados, vamos a dibujar por aquí un ángulo de 30 grados. Aquí está el lado inicial, como dije 30 grados positivo, 30 grados significa que de aquí subo y digamos que el 30 grados sea este. Aquí tengo el ángulo de 30 grados. Ese es el ángulo de 30 grados. Aquí está el lado inicial, voy a simbolizarlo así, LI, y el lado terminal como LT. Entonces, ¿cuál es el lado terminal de este ángulo? Claramente, este es el lado terminal del ángulo. Entonces, quiero que piensen en otro valor diferente al 30 de un ángulo y que el lado terminal sea este mismo. ¿A alguien se le puede ocurrir fácilmente, profe? Un ángulo negativo, parto de aquí y que llegue en este sentido hasta acá y el lado terminal sea este. Sí, pero ¿cuál sería, cuánto debe valer ese ángulo? Vamos a ver si ustedes lo piensan. ¿Cuánto debe valer este ángulo que va en este sentido? Miren, está cambiando de sentido y que el lado terminal sea este mismo. Entonces, como se dan cuenta, ahí sería, como voy en sentido antihorario, perdón, en sentido horario, voy en sentido horario, sería un ángulo negativo, primero que todo. Y para llegar exactamente hasta esta línea que subió 30 grados, ¿cuánto debe medir? ¿Negativo cuánto? Vamos a ver si lo piensan en 3, 2,
1, listo, negativo 330. Si yo graficara un ángulo negativo 330, va a ser de la siguiente forma. Voy a hacerlo con otro color para que se distinga. Voy a hacerlo con rojo. Este es el lado inicial del ángulo en negativo 330. Como estamos en negativo, vamos a girarlo en esta dirección. Aquí llevo 90. Cuando voy por aquí llevo 180. Y si le pongo otros 90, 180. Y si le pongo otros 90, eso daría 270. O sea que cuando voy por aquí voy a 270. Pero como tengo que llegar es a 330, 270 hasta 330 me faltarían ¿cuánto? Me faltarían 60. Y 60 exactamente va a llegar hasta aquí, hasta esa línea. O sea que el lado terminal del menos 330 va a coincidir, va a ser el mismo del lado terminal del de 30 grados. Entonces decimos que 30 grados es coterminal con menos 330 grados. Ahora, otra cosa, yo se la podría colocar a ustedes un poquito más difícil, por decirlo así. Vamos a ver quién recuerda eso de los radianes. Si yo dijera pi tercios radianes. Si yo tengo un ángulo de pi tercios radianes, dime un ángulo en grados que sea coterminal con pi tercio. Bueno, tú primero tienes que pensar pi tercio cuántos grados son, ¿cierto? Recuerden que pi equivale en grados a 180 grados. Y como es tercios, o sea, como es entre 3, 180 entre 3 da 60. O sea que hablar de pi tercios radianes es hablar de 60 grados. Entonces yo vengo y dibujo por acá un ángulo, digamos que este sea el ángulo de 60 grados, lado inicial, lado final, y como es positivo, va en esta dirección 60 grados. Y un ángulo coterminal con él, bueno, simplemente puedo hacer como dice el anterior, me voy desde aquí, de este lado inicial, pero aquí voy negativo hasta que llegue a este mismo, en ese caso sería de 300 grados negativos. O sea, un ángulo de negativo 300 es un ángulo que es coterminal con el 60 grados. Ahora, profe, pero ese negativo 300 será el único lado coterminal, el único ángulo coterminal con el 60, o en este caso el negativo 330 sería el único el único ángulo coterminal con el 30. La respuesta es no, realmente hay infinitos ángulos coterminales entre sí. Vamos a ver esa parte. Vamos a dibujar por acá otra vez el 30. Digamos que aquí tengo el 30 grados. 30 grados. Positivo. O sea, la flecha del giro me dice el positivo del ángulo. Ahora, yo podría inventarme un ángulo positivo también, pero obviamente si es positivo, va a comenzar de aquí y va a girar en este sentido, ¿cierto? Va a girar en este sentido, pero ¿hasta dónde? Resulta que si doy un giro completo, cuando yo vaya por aquí, voy por 360 porque di un giro completo. Y si le subo 30 más, ¿hasta dónde llegaré? Si doy un giro completo, el ángulo que llevo es de 360, pero al darle 30 más, llegaría a 390. ¿Y hasta dónde llegaría el lado terminal? Si comienzo aquí, 360, y a darle 30, como aquí subir 30 es llegar a esta línea, entonces al subir 30 más después del 360 es llegar a esa misma línea. Entonces, como ven, vamos a hacerlo aquí con rojo o con otro color. Si este es el lado inicial del 390, yo subo, positivo, positivo, ahí yo llevo 360 y más 30 llegaré aquí. Y este sería el lado final para el 390. Entonces, como se dan cuenta, el 390 es un ángulo que es más de un giro. O sea, tiene exactamente un giro más 30 grados más. Y como se dan cuenta, el lado terminal del 390 es el mismo lado terminal del 30. O sea que el 30 grados es coterminal con el 390 grados. Entonces, como se dan cuenta, ustedes estarán pensando, y si le doy otro giro más, o sea, si le pongo un 360 más al 390, voy a tener obviamente otro ángulo coterminal con ese. O sea que un ángulo de 750 grados también es coterminal con el ángulo de 30. Y si le vuelvo a sumar 360 y sigo, vuelvo y encuentro otro coterminal y así sucesivamente. Entonces, como se dan cuenta, van a haber infinitos ángulos coterminales unos con otros. Entonces,
Ya saben, puedo tener ángulos coterminales, uno positivo con uno negativo, o dos ángulos coterminales positivos ambos, o incluso ambos ángulos coterminales negativos. Y bien, entonces básicamente esos eran los tres conceptos muy importantes que quería hablar para enfrentarnos a la primera actividad que vayamos a resolver. Espero que hayan entendido y comprendido todo esto y sea de mucho agrado y de mucho crecimiento académico para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.